Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Vamos a abrir entonces la Biblia en 2 Corintios, el capítulo 3, y vamos a leer los versículos 17 y 18, que ya los leímos el domingo pasado, pero que quiero seguir pensando en estos versículos. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde esté el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Voy a releer los dos versículos. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Yo no sé cuántos recuerdan esa película o esa obra de teatro, Mi Bella Dama. Los que tienen un poco más de años saben a qué me estoy refiriendo, ¿no? Mi Bella Dama fue una película que en su momento hizo época. Y está sacada de una obra de teatro que escribió Bernard Shaw. Ahora, yo no me voy a referir a la película la hizo Hollywood y como todas las cosas de Hollywood terminan casándose. Pero la obra de Bernard Shaw es una obra como para pensar realmente. Él la llamó Pigmalión. Y se trata de Higgins, que es un profesor de fonética, que escucha hablar a la gente y se da cuenta cómo deforma el lenguaje. Entonces, como él es profesor de fonética, anota las deformaciones del lenguaje que hay. Yo tengo aquí un amigo en San Miguel que se dedica justamente a hacer eso y tiene un negocio y coloca, como la gente llama a las cosas, lo coloca en el cartelito. Yo le pregunté un día, pero ¿de dónde sacas esto? Dice, es que yo tengo oído y escucho. Dice, la gente no viene a pedir una pala para el jardín. La gente dice, ¿tiene pala para el jardín? Pala pal. Entonces él toma nota y le pone el cartelito, pala pal jardín. Este hombre se dedicaba a eso, se dedicaba a escuchar a la gente y sacar cómo hablaba. Y escucha justamente a Lisa, que es una florista de Londres, que es tosca en el hablar, de modales rústicos, torpe para manejarse en la sociedad, y entonces comienza él a trabajar, a darle lecciones. Y a través de esas lecciones la va educando, le cambia el lenguaje, le cambia los modales, la convierte en lo que la gente llamaría una dama, y la prueba es que un día la lleva a la sociedad, a la alta sociedad, ¿no? Y esta mujer se maneja perfectamente porque su lenguaje no denuncia de ninguna manera su origen, ha aprendido a hablar. Ahora bueno, en la película termina casándose con su mentor. Pero Bernard Shaw era demasiado inteligente para hacerlos casar y termina la obra en una gran pelea que tiene ella con él, una pelea tremenda, una escena muy fuerte, con una discusión muy profunda, que demuestra que los cambios que hizo son cambios únicamente exteriores, que no pudo cambiar lo interior. Y él intentaba a través del cambio de afuera cambiarlo de adentro. Pero resulta que no pudo, a pesar de todo eso no pudo cambiar lo que la persona era. Y entonces hablaba muy bien, pero sus sentimientos, el manejo de las emociones, seguía siendo tan rústico como era la persona. El apóstol Pablo acá habla de cambios, pero no habla de estos cambios superficiales, que son los cambios que se ven en la sociedad. Habla de cambios que son profundos y que se realizan en la esfera espiritual. Y como decíamos el domingo pasado, él utiliza una palabra que nosotros conocemos, que es la palabra metamorfosis. La palabra metamorfosis es una palabra que conocemos porque está la hemos transliterado al español, que habla de un cambio profundo y un cambio irreversible. Con esta palabra se designa esa transformación, que es un cambio progresivo y es un cambio liberador. Y me voy a detener hoy en esto.
es el cambio que produce el Espíritu Santo en nosotros, es un cambio progresivo y liberador. Fíjese los insectos, por ejemplo, la oruga se transforma en mariposa, abandona la tierra y comienza a volar. Es un cambio que no se da en un instante, es un cambio progresivo, es un cambio que demanda tiempo, no sucede instantáneamente, tiene todo un proceso y es un cambio liberador. ¿Por qué? Porque la saca de la limitación de la tierra y la hace volar. Eso es la metamorfosis realmente, es un cambio progresivo y es un cambio liberador, pero es un cambio profundo porque se cambia la esencia. El ser es el mismo, pero es totalmente diferente. Y la misma persona que viendo a una oruga hace una sensación de asco, viendo una mariposa, tiene una sensación de felicidad. Y es lo mismo. Lo que pasa es que ha sufrido un cambio profundo adentro. Lo mismo sucede con los renacuajos, ¿no? Los anfibios, los renacuajos. El renacuajo está allí nadando y comienza un proceso de transformación. A ese aparente pececito que está nadando allí le empiezan a salir patitas, y después empiezan a salirle patitas adelante y se le va desapareciendo la cola. Y de pronto salta y lo saca de la limitación del agua y tenemos una rana o un sapo, ¿no? Pero ya lo sacó del mundo limitado. Puede volver a ese mundo, pero no es ya de ese mundo. Él pertenece ya a otro mundo. Amplía el mundo. En los dos casos, los cambios son progresivos y liberadores. Ahora, nosotros no estamos en una sociedad donde admitamos los cambios progresivos. Nosotros vivimos en la sociedad de lo instantáneo, queremos que todo sea instantáneo. Ya no tomamos la naranja para exprimirla y para sacar el jugo, compramos el sobrecito y echamos el polvo y lo hacemos instantáneo. ¿Por qué? Porque queremos que sea rápido. Lo mismo sucede con el café, no tenemos café instantáneo. Es decir, estamos tratando de que todo sea rápido, todo sea rápido. Yo recuerdo en mi infancia ver a mi abuela cocinar y decía, hoy hay polenta. Y ponía la olla y se pasaba la mañana con la espátula esa de madera dando vuelta y vuelta y vuelta hasta que al mediodía llegábamos. Ahora compramos polenta instantánea, ¿no? La echamos y ahí ya está. No voy a criticar a lo instantáneo, pero el sabor no es el mismo. No es lo mismo, no es lo mismo. Por más que le demos vuelta, no es lo mismo, no es lo mismo. Estamos acostumbrados al instantáneo, pero en lo espiritual no hay nada que sea instantáneo. El cambio se hizo así, ¿no? Hay un cambio al principio, pero hay algo que tiene que ser progresivo. El apóstol aquí dice, somos transformados de gloria en gloria. Se señala un proceso. Yo miro al Señor como quien se mira en un espejo y comienza una transformación en mí que no se hace en el primer momento, que se va haciendo progresivamente. Por eso se habla de gloria en gloria, de brillo en brillo. Vamos avanzando lentamente. Lo dice también Salomón en los Proverbios. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es decir, hay algo progresivo, no es que me levanto y de la noche paso al día sin transición. La aurora va apareciendo lentamente, no nos damos cuenta, pero la luz va creciendo. Y dice, así es la senda de los justos, es como la luz de la aurora, va en aumento hasta que el día es perfecto. La luz crece lentamente, progresivamente, pero el cambio se va haciendo evidente. Y esto es la esencia del crecimiento cristiano, que es algo que no se hace instantáneamente, es algo que va creciendo en el tiempo y cumple un propósito de Dios en nosotros. ¿Cuál es el propósito de Dios para cada cristiano? El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, dice, porque los que antes conoció también los predestinó. Es decir, predestinar es decir, yo quiero que este sea su destino. Yo quiero que este sea su destino. Los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que se parecieran a Jesucristo. Quiere decir que cada uno de nosotros ha sido tomado por el Señor
para que se parezca a Jesucristo, para que en el obrar, para que en el hablar nos parezcamos a Jesucristo. Este es el sentido de la transformación. Y entonces por eso es una transformación progresiva. ¿Por qué progresiva? Porque yo llego al Señor Jesucristo, pero traigo sobre mis espaldas una mochila que es la mochila cultural. En esa mochila cultural yo traigo cosas positivas, pero también traigo cosas negativas. Traigo cosas positivas, no es todo negativo lo que cargo, pero hay cosas que sí son negativas. Y tengo que desembarazarme de lo negativo. Y este es un proceso que a veces cuesta, porque hay que cambiar la manera de pensar. Y lo más difícil en el ser humano es cambiar su manera de pensar. Recuerdan ustedes, el domingo pasado hablamos de la pregunta que hace Nicodemo. ¿Puede el hombre nacer siendo viejo? Es decir, ¿puede haber un cambio profundo en alguien que ya está estructurado? Y Jesús le dice, lo que pasa es que este es un cambio que tiene que mirarse desde lo espiritual. Si no es espiritual el cambio, no hay cambio. No hay cambio. Si no hay un cambio espiritual, no hay cambio. Tiene que mirarse desde otro ángulo. No lo miremos desde el lado cultural simplemente, ni desde el lado educativo simplemente. Hay que mirarlo desde el otro punto de vista, desde el punto de vista espiritual. Es la obra que Dios tiene que ir haciendo en nosotros. Y es la obra que el Señor Jesucristo hizo en los discípulos. ¿Por qué estuvo 3 años con los discípulos? ¿Por qué llamó a los discípulos y los puso con Él y estuvo 3 años con Él? Jesucristo no le dio un curso de una semana diciéndole, mire, aprenda a leer la Biblia, aprenda a orar, aprenda a reunirse, ya está. Le dijo, no, acá tiene que haber un cambio profundo, un cambio estructural que el Espíritu Santo tiene que hacer. ¿Y cuál es el tropiezo que tienen los discípulos al estar con Jesús? Es que ellos tropiezan permanentemente con sus prejuicios, con sus preconceptos. Jesús tiene que luchar contra esos prejuicios que ellos tienen. Ellos, por ejemplo, son atacados fieramente por los fariseos. Por lo tanto, sienten que ellos no son fariseos. Pero de pronto toman medidas y actúan como si ellos fueran fariseos. Fíjense, ellos se escandalizan seguramente cuando a Jesús le traen la mujer adúltera y Jesús la perdona. ¿Se escandalizan de qué? Se escandalizan de los fariseos, que trajeron a la mujer para matarla, porque son irreductibles, porque son fundamentalistas. Pero cuando ellos lo rechazan en la aldea samaritana, ellos le piden a Jesús que la destruya. Lo que quiere decir que ellos sabían lo que eran los fariseos, pero en definitiva actuaban como fariseos también. Es decir, no se habían sacado eso que era lo cultural. Criticaban a los fariseos porque eran rígidos, pero cuando a ellos les tocaba, eran más rígidos que los fariseos. Criticaban a los fariseos porque los fariseos no querían que predicaran, pero cuando vieron a algunos que predicaban en el nombre de Jesús, les mandaron que se callara, porque los únicos que podemos hacerlo somos nosotros. ¿Se da cuenta? Rechazaban algo, pero en definitiva vivían eso. Entonces Jesús tuvo que trabajar en ellos, ¿para qué? Para que ellos rompieran esos preconceptos. Usted recuerda el hecho de la mujer samaritana. Dice que los discípulos se asombraron cuando lo vieron hablar con la mujer samaritana. Jesús los sacó a todos del medio, se quedó solo y se puso a hablar con una mujer samaritana. ¿Cómo puede estar hablando con una mujer? ¿Cómo puede estar hablando con una mujer de un pueblo enemigo? ¿Cómo puede establecer ese diálogo? Eso está fuera de nuestra cultura, está fuera de nuestra enseñanza. Pero Jesús tenía que romper el preconcepto que ellos tenían de odio hacia el samaritano, de negación de los valores de la mujer. Y justamente Jesús es uno de los maestros que es seguido por mujeres y que hay mujeres que lo acompañan, cosa que los maestros hebreos no tenían, porque la gente que seguía a los maestros hebreos eran todos hombres. Tenían que romper el concepto que ellos tenían, había que romper esa mentalidad, y solamente el Espíritu Santo puede hacer ese cambio. Ustedes fíjense el ejemplo de Pedro. Pedro nació dentro de una cultura, recibió determinada enseñanza, se acostumbró a ver el mundo de determinada forma, y él va cambiando la forma de pensar, pero progresivamente. No es un cambio que se hizo instantáneamente. Él tuvo que pensar distinto acerca de la relación con la mujer. Él tuvo que pensar distinto acerca de la relación con los samaritanos, porque él estaba formado en el odio a ese pueblo. Él tuvo que pensar distinto con respecto a los paganos, porque él los llamaba perros a los paganos, es decir, lo último.
Él tuvo que pensar distinto acerca de sí mismo, de quién era él. Tuvo que pensar distinto, porque él se creía autosuficiente. Quiere decir que hubo una transformación donde fue cambiando la forma de pensar. Si no aparece este cambio de forma de pensar, no se cambia la vida, se cambia la estructura de afuera. Nos pasa como el personaje de Bernard Shaw. Le podemos cambiar el lenguaje, pero si no cambiamos lo de adentro, cambiando el lenguaje no pasa nada. Lo que Dios busca es un cambio estructural, es un cambio hacia adentro. Y yo siento que Pedro tiene una tremenda batalla por cambiarlo de adentro. Él cuando en Pentecostés comienza a trabajar en la iglesia y predica a los judíos, él se siente feliz. Pero de repente los judíos empiezan a perseguirlo y un grupo de cristianos se va y se interna entre los samaritanos. Y entonces predican a los samaritanos y se convierten a Cristo y lo llaman a Pedro. Y Pedro y Juan tienen que ir a aquel lugar y se encuentran con ese pueblo. Ellos han sido formados en el odio a esa gente, en el rechazo a esa gente. Y dice, bueno, le tienen que imponer las manos. Imponer las manos es decir, yo comulgo con ustedes. Es decir, yo tengo comunión con ustedes. Ahora, ellos son judíos y sus padres le enseñaron a odiar a ese pueblo. Y en la sinagoga le enseñaron a odiar a ese pueblo. Pero llega el momento en que tiene que poner las manos sobre ellos. Y esto significa un salto cultural tremendo, tremendo. Cuando está en la ciudad de Jope, junto al mar, recibe una visión de Dios. La visión le trae un lienzo con todos los animales que le enseñaron que eran animales inmundos, que no se podían comer. Y Dios le dice, mata y come. Y él dice, no, Señor, porque ninguna cosa común e inmunda he comido nunca. No puedo hacer esto. Y el Señor le dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Está actuando sobre la mente de Pedro, una mente que está cerrada en sus prejuicios. Y cuando le manda esto, él siente que Dios está trabajando interiormente en él para cambiarle todos esos prejuicios, para cambiarle toda esa mente. Es decir, Dios está actuando sobre él. Todo lo que le habían enseñado entra en crisis en ese momento. Y en ese momento también le dice, entra a la ciudad de Cesarea. Un judío no entraba jamás a la ciudad de Cesarea. Cesarea era una ciudad pagana. Era pegarse la inmundicia pagana. Dice, te llaman, tienes que ir a la ciudad de Cesarea. ¿Y dónde? Y tienes que entrar a la casa de un centurión. Tienes que entrar a la casa de un romano. ¿Para qué? Porque tienes que hablarle de Jesucristo. Y él va rompiendo prejuicios. Es la transformación de Dios que va actuando dentro de él. Tiene que cambiar esa forma de pensar. Y esto no fue fácil para él. Y no fue fácil porque después nos encontramos que cuando ya pasó todo esto y parece que lo tiene todo superado, llega a Antioquía y se acerca a los gentiles y no tiene ningún problema con los que vienen del mundo pagano, con los que vienen del mundo judío, pero cuando vienen unos judíos de Jerusalén se empieza a apartar. ¿Por qué? Porque tiene prejuicios y porque tiene miedo de los que tienen prejuicios. Es decir, hay algo allí que el Espíritu Santo va haciendo. Y la transformación que Dios tiene que hacer en nosotros es una transformación progresiva, donde va cambiando nuestra forma de pensar, donde no se produce en un momento esto. Lentamente vamos entrando y vamos cambiando nuestra forma de pensar. Y si no cambiamos nuestra forma de pensar, entonces nos estacionamos en una fe exterior y nos convertimos en fundamentalistas. El fundamentalista es eso. Él se ató a una doctrina, metió su cabeza allí y no piensa cuál es el sentido espiritual que esa doctrina tiene. Esto lo vamos a hablar, si Dios quiere, el domingo que viene. El domingo que viene. ¿Cómo podemos llegar a ser cristianos fariseos? Es el tema que vamos a hacer el domingo que viene. Pero la fe es eso, el Espíritu Santo obrando sobre la mente progresivamente para que la mente vaya siendo cambiada. Para que la mente vaya siendo cambiada. El Espíritu Santo obrando en nosotros, para producir en nosotros eso que es el cambio de mente. Esto lo explica también el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 12 de la carta a los Romanos, donde el apóstol dice así: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque este es vuestro culto racional. No os conforméis, no toméis las formas de este siglo, sino transformaos, metamorfosis, por la renovación de vuestro entendimiento, cambiando la cabeza, por la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, el disco duro nuestro está fallado y nosotros seguimos actuando con el disco duro fallado y hay que cambiar el disco duro. Pero es costoso cambiar el disco duro, ¿eh? Porque venimos programados ya así. Nos ha programado la cultura, nos ha programado la sociedad, nos ha programado en esta forma. Y cuando llegamos a Cristo tenemos que quitarnos una cantidad de prejuicios. O si no, vamos a caer en el fariseísmo cristiano. Si no nos quitamos los prejuicios, vamos a caer en el fariseísmo cristiano. Necesitamos ese cambio interior, profundo, que es lo que nos hace semejantes a Jesucristo. Y yo dije en segundo lugar que no solamente es un cambio progresivo, sino que es un cambio liberador. El Señor trabaja por medio del Espíritu Santo. Y dice, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Allí hay libertad. Muchos piensan que la fe es una limitación en la persona. Es una limitación. Que el que cree vive en un mundo estrecho, limitado y lleno de restricciones. Esto es un pensamiento muy común. Y tiene motivos para pensarse así, porque hay muchos cristianos que creen que la fe es eso, vivir en un mundo cada vez más estrecho, más limitado. Otros creen que creer es suicidarse intelectualmente, es decir, tiene que dejar de pensar. El doctor John Stott tiene un libro, que es un librito pequeño, que se llama Creer también es pensar. Es un intelectual y justamente habla para aquellos que piensan, para decirle, mire que creer también es pensar. Y él parte de una historia de una persona que le dijo, yo cuando llego a la iglesia destornillo mi cabeza y la dejo afuera. Como diciendo, acá el pensamiento, la razón no tiene nada que ver. Y él dice, justamente, esto es lo que un cristiano no debe hacer, porque el que cree que la fe es el abandono de la racionalidad, es vivir en un mundo ilusorio, se transforma en un transmundista que cree en un mundo más allá porque no sabe vivir en el mundo de más acá, ha tergiversado el principio de fe. Tenemos que saber vivir en el mundo de acá, ¿Por qué? Porque estamos atravesando el mundo de acá. Y entonces tenemos que saber cómo conducirnos en el mundo que nos toca vivir. Entonces no puede ser la fe un escapismo. Decir, bueno, pero esto termina, esto se acaba. No, frente a esta realidad yo no me puedo quedar pasivo esperando que esto se acabe. Tengo que hacer algo frente a esta realidad. Entonces tengo que mover mi cabeza. Si entendemos correctamente la fe cristiana, nos vamos a dar cuenta que la fe no es una limitación, por el contrario, es una ampliación de nuestros horizontes. Entender que la razón no alcanza para explicar todos los problemas humanos, ni para solucionarlos. Y como no alcanza la razón, yo uso la razón hasta donde puedo con la razón, pero después aparece la fe que percibe lo que hay más allá de la razón. Quiere decir que la razón es útil porque Dios la ha dado para que pensemos, para que razonemos, pero hay un momento en que llego a un límite. Y entonces es en ese límite donde yo tengo que actuar por medio de la fe. Por lo tanto, el que utiliza únicamente la razón, tiene el mundo limitado de la razón. El que tiene la fe entra en el mundo de la razón, pero sabe más allá de la razón. Es decir, hay cosas que van más allá. El que está en la razón ve a la muerte como el final de todo. Porque a través de la razón no se puede penetrar en el mundo espiritual. Entonces, para él la muerte es terrible. Para el cristiano por la fe, la muerte no es terrible. ¿Por qué? Porque por la fe sabemos que es un paso hacia la eternidad, que vamos más allá. Esta es la paz que nos da Dios, es la tranquilidad que nos da Dios. Quiere decir que la fe amplió nuestro mundo, no lo limitó. La fe nos amplió el horizonte. Yo tengo un horizonte más grande porque creo. Pero de ninguna manera me he suicidado intelectualmente. No me suicidé intelectualmente. Mi intelecto está caminando todos los días y todos los días con fuerza
porque yo tengo que usar la razón, porque la razón me la dio Dios. Pero yo sé que la razón tiene un límite, que hay un momento en que la razón dice, más allá no puedo llegar. Y en ese momento en que la razón dice, no puedo llegar más allá, la fe viene y responde. Hace muchos años teníamos al doctor Armando Vivante, profesor emérito de antropología de la Universidad de La Plata. Lo teníamos en un programa de radio, un gran amigo que está ya con el Señor. Armando Vivante era un hombre inteligentísimo, inteligentísimo. Me acuerdo que en las conversaciones que teníamos él presentaba una tesis cualquiera. Me decía, escuche la tesis, contradígala. Entonces él presentaba y yo me ponía frente a él y le decía, pero este es el problema. Y él me contestaba, este es el problema. Es decir, yo tenía que buscarle a esa tesis todas las cosas que no funcionaban, que para mí no funcionaban. Y él tenía que contestarme. Él tenía justamente el hecho de ejercitarse en el borde de las cosas. Entonces él hacía una afirmación, inmediatamente buscaba personas que lo contradijeran, a ver si él podía responder a esas contradicciones. Si yo podía responder a su contradicción, entonces su tesis estaba equivocada. Es decir, usaba el pensamiento al máximo. Un día lo llevé a la radio y le dije, mire doctor, acá hay un público general, así que no hablemos muy alto porque a los 2 minutos la gente va a estar en otro lado. Y es impresionante cómo se adaptaba, ¿no? Entonces se adaptó. Y en un momento dado yo le pregunté acerca de la fe y la razón. Y él me dijo, mire, yo soy un científico. Dice, porque la antropología es una rama de la ciencia. Dice, así que yo soy un hombre criado en la ciencia. Dice, ahora, caminar por el camino de la ciencia es como el que toma su coche y va por una carretera. Dice, la ciencia dispara y dispara y dispara y dispara. Dice, pero llega un momento que el camino se le acabó. Y cuando se le acabó el camino, usted dice, ya no puedo seguir más con el coche. Dice, entonces cuando se acaba el camino, uno agarra el camino de la filosofía. Y entonces empieza a bajar, pero se encuentra con un campo lleno de espinas. Y entonces agarra el camino de la filosofía y va abriendo, a ver, por acá la respuesta. Y resulta que no es. Y entonces retrocede y busca por acá la respuesta. Y la filosofía es así. La filosofía es así. Es decir, es un avance y un retroceso en el pensamiento tratando de buscar la verdad. Y le digo, doctor, y después de esto, dice, es que después uno encuentra un camino en la filosofía y empieza a caminar y se pone contento y llega al borde y hay un precipicio. Y entonces uno se da cuenta que hizo todo el camino de la ciencia corriendo, hizo el camino trabajoso de la filosofía y llegó al borde y hay un precipicio. Y le digo, ¿y cómo sigue, doctor? Y me dice, uno no puede seguir si no lo vienen a buscar. Dice, y allí es cuando Jesucristo nos vino a buscar, cuando estábamos en el borde del precipicio. Él nos vino a buscar, cuando se había acabado todo eso. La fe no niega la razón, responde algo más allá que la razón, pero no le tengan miedo a la razón, no le tengan miedo a la razón. Tomaba un colectivo un día en Buenos Aires y me encuentro con un hermano y me dice, ¿a dónde va? Voy a la facultad. ¿Qué facultad? Filosofía y Letras. Ay, dice, voy a orar por vos. Como diciendo, de acá te caes de la fe, te caes de la fe. Terrible pensar así. No, la fe es liberación. La fe nos lleva más allá de la razón y nos libera. No es un suicidio intelectual ni es un suicidio racional, de ninguna manera. No es una limitación, va más allá de la razón. Y la fe es lo que nos lleva a la vida en plenitud. Nos lleva a la vida en plenitud. Cuando la filosofía siguió todo su camino durante 2400 años, si contamos desde Sócrates, y 2700 años, si contamos los presocráticos de filosofía, llega finalmente al existencialismo. Y el existencialismo lo que dice es, el hombre es una pasión inútil. Esa es la conclusión final. Es un ser creado frente a la muerte, por lo tanto es inútil su pasión. Termina todo en el sepulcro. 2700 años de filosofía y llegamos a la conclusión existencialista esa. Y Jesucristo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy la resurrección y la vida. La fe va más allá de lo que me puede decir el filósofo. Y no descreo de la filosofía, no descreo. Es un camino de búsqueda de la verdad a través de la razón. Pero sé que tiene un límite. La transformación viene por el Espíritu de Dios que comienza a liberar a la persona.
la libera de las ataduras y la libera de los prejuicios que puede tener, de los prejuicios. La fe es el camino de la vida en plenitud. Jesús enseñó la vida en plenitud y sus discípulos eran criticados por los religiosos de su tiempo porque vivían en libertad. Y entonces se acercaban los fariseos y decían: ¿por qué tus discípulos comen pan sin hacer las abluciones, los lavamientos de manos rituales que tienen que hacer? ¿Por qué? Y Jesús le contestaba: porque tienen hambre. Pero tienen hambre. Tienen hambre, punto. Como diciendo, sí, pero eso es... Bueno, dice, pero ¿no se acuerdan ustedes que David, cuando tuvo hambre, llegó al santuario y estaban los panes consagrados y comió de los panes consagrados, de los cuales él no podía comer, pero tenía hambre y comió? Jesús los liberaba de todo eso, los liberaba de todo eso. Los discípulos un día arrancan espigas, van caminando en el camino, las espigas del costado del campo por ley no se podían sacar, eran para los que caminaban. Quiere decir que uno podía cegar el campo, pero tenía que dejar los bordes. Ellos pasaban y tomaban las espigas del borde, las frotaban en las manos y comían. Vinieron: ¿por qué hacen esto, lo que no es lícito en un día de reposo? Hoy es día de reposo, porque tienen hambre. Y porque tienen que comer. Venían ellos con el corsé, ¿vio? Venían para meterle el corsé. Y no podían encorsetarlos. Y el gran problema de los fariseos es que nunca le pudieron poner a Jesucristo en los discípulos el corsé que ellos querían ponerle. Y la rabia de ellos era que no le podían poner eso y que los veían libres. Y el hombre libre siempre es un peligro, porque piensa. Siempre es un peligro para la sociedad. Siempre es un peligro. Es un peligro para el gobernante. Es un peligro, porque está pensando. Porque el hombre libre piensa. Porque a él no lo llevan. No lo llevan. Porque a él no lo engañan. Porque es libre. Y porque sabe buscar la verdad. ¿Cómo debemos vivir la fe entonces? La promesa del Señor en la última cena, reunido con los discípulos, poco antes de ir a la cruz, Él les dijo: ahora, porque estamos frente a la cruz, ustedes tienen tristeza, pero yo los voy a volver a ver. Y se van a gozar, se gozará el corazón de ustedes, y nadie le quitará el gozo de la resurrección. Nadie le quitará el gozo de la resurrección. Es decir que, ¿cómo define Jesús aquí la vida del cristiano? Como una vida de gozo, como una vida de alegría. Ustedes van a vivir más allá de la cruz, no antes de la cruz, sino después de la cruz. Ustedes van a ver el triunfo de la resurrección y nadie les va a quitar el gozo de la presencia de Cristo en sus vidas. Y esto define lo que debe ser la vida cristiana. Y los primeros cristianos, dice, perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan por las casas con alegría y sencillez de corazón. Era una comunidad extremadamente pobre, pero vivía la alegría de Jesucristo en su vida. La alegría. La fe cristiana es la fe de la alegría, no es la fe de la muerte. Es la fe de la alegría. Y el mandato del apóstol Pablo a los filipenses es: gócense en el Señor siempre. Otra vez le digo que se gocen. Era un hombre que estaba esperando la sentencia de muerte y que le decía a todos: gócense juntamente conmigo, porque la fe cristiana es eso, es gozo en el Señor. Si uno conoce a Cristo, si Cristo realmente comienza a transformar la vida, se empiezan a romper las cadenas de los prejuicios, se empiezan a romper las cadenas de esclavitud. Empezamos a vivir la plenitud de la vida en Cristo. Y cuando vivimos la plenitud de la vida en Cristo, tenemos el gozo de ser cristianos y el gozo de la fe. Por supuesto, hay muchos que no viven el gozo de la fe. Hay muchos que se encierran en convencionalismos, ritos, dogmas y todo esto, y viven vidas tristes, y viven vidas limitadas, y viven vidas mediocres. El cristiano ha sido llamado para ser una persona brillante, que brille con la luz de Jesucristo. Por eso somos transformados de gloria en gloria, lo que es decir, de brillo en brillo,
porque manifestamos la gloria de Cristo en nuestra vida. No deje que nada le quite el gozo y la alegría del Señor, de saber que uno tiene que vivir cada día la alegría de la presencia de Emmanuel, Dios con nosotros. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.